Saludos a todos, amigos del canal. Hoy estoy muy atento a todos sus comentarios. El 100% de mis videos son videos en vivo y en directo que se hacen definitivamente con el objetivo primordial, que es el de poder interactuar con ustedes, amigos del canal. Y así lo entienden quienes ven este tipo de videos en vivo ya eh, otro día, que no sea en este minuto exacto. He leído algunos comentarios de Reaper y entre otros de Casino, YouTuber, comentarios que tienen un contenido sin lugar a dudas argumentativo, como por ejemplo un argumento sin lugar a dudas que hay que tener en cuenta es que todo lo que uno diga tiene que mostrarle el link. Y lo mismo le pregunto yo a los principales canales informativos del mundo, que no, nadie los obliga a mostrar sus links. Y precisamente ese es el hecho de que si un misil ataca una edificación, es muy difícil tener el link de todo lo que ocurrió al interior, quiénes fallecieron, cuántos son los heridos, cuáles son los, uh, los hornos o las neveras destruidas. Pero sí, partimos de la base, o parto de la base en este canal, con base a información que tenga bastante credibilidad, como por ejemplo, si les digo por este canal de que las tropas rusas han salido de la parte occidental del río Dnieper, hombre, que cuántos soldados, que cuántos equipos se quedaron, es más complicado. YouTuber nos habla del tema de la inflación, que es un tema del cual se habla en muchos canales, no desde ahora, sino de bastante tiempo. El frío, la inflación, los altos costos de la energía, lo que se han perjudicado los países en vía de desarrollo. Dice Max Ortiz, los ucranianos no le tienen miedo alguno. Hombre, eso de que los ucranianos o los rusos no tienen miedo, eso es muy relativo. Hasta el hombre más valiente en algún momento puede sentir miedo. El tema de los HIMARS, Ripper, ha sido algo muy importante. Esa ayuda que Estados Unidos le ha brindado a Ucrania con el tema de los HIMARS ha sido determinante. Ha afectado en cierto modo a las tropas rusas. Lo tuyo es serio, Santiago, la verdadera noticia, dice Francisco. Hombre, Francisco, yo trato de profundizar lo más que puedo en las noticias con base en la velocidad de información. Yo, inclusive, les digo, hay canales que gozan de bastante credibilidad, los mismos medios como el New York Times, entre otros, y otros periódicos del mundo, que usted ingresa en el día de hoy y dicen noticia de hace 5 minutos y le están brindando a usted información de ayer o de antier. Sí, por encima de todo comentario, nosotros seguimos adelante, como les he dicho a ustedes, adelante. Y lo que es el tema de la monetización, de los likes, eso fluctúa mes a mes con base en muchos factores. Y sí hay canales en YouTube que brindan información antigua y que les va muy bien, como también hay canales en YouTube que se dedican a solamente información falsa y les va muy bien. Todo es muy relativo. La barbarie fascista envía a sus tropas a morir, así, sí, está muy rápido los comentarios. Sí, mira, lo que es muy importante anotar sobre el tema de la presa de Herzón, dicen algunos analistas militares que precisamente la posibilidad de que esta represa de Kakhovka pudiese haber sido atacada fue algo que motivó a Surovikin, el general Armageddon ruso, a sacar a sus tropas de esta zona de Herzón. La fuente Ripper, de todo lo que se habla acá, es complicado poner la fuente de todo, pero con mucho gusto, si quiere puede ingresar a mi correo electrónico y ahí vamos compartiendo fuentes.
Lo importante es motivar a la audiencia a que quiera profundizar en qué es lo que está realmente ocurriendo en Ucrania. Porque hemos visto estos mapas desde el comienzo de la guerra, que unos días avanza el uno, otros días retrocede, y esto está afectando directamente a la población. ¿Y por qué lo digo? Lo digo exactamente por el tema de los niños, de los estudiantes, que cuando están los rusos, ya todo es en ruso, libros en ruso, y ahora, por ejemplo, esto está ocurriendo en Gerson, llega Zelensky, ya destruyen todos estos libros, entonces los niños no saben al fin y al cabo a quién creerle, y sobre todo que es importante que el hecho de que hoy en día estén las tropas de Ucrania en Gerson no significa que mañana o más tarde van a quedarse ahí, no se van a quedar ahí para toda la vida. Lo que sí he visto es que Ucrania y Occidente invierten grandes cantidades de dinero en esta propaganda de guerra, en el uso de los símbolos como las banderas. Les voy a mostrar aquí, esto es prácticamente una propaganda, como las que se ven en televisión, sobre el tema de la bandera de Ucrania. Miren que esto, a ver, yo le pregunto a Ripper, ¿qué prueba me puedes dar tú, Ripper, de que esta señora en verdad está haciendo esto de corazón, que fue algo que ella enterró la bandera hace X cantidad de meses desde el comienzo de la guerra y que ahora la está sacando por primera vez? Hoy he visto muchos videos en muchos canales que se están concentrando en el tema de por qué empezó la guerra. Pero esta información realmente a la gente no le importa. La, sobre todo en Estados Unidos, les importa muy poco saber el por qué empezó, les importa es ver estos videos donde se muestran lanzamientos de misiles y destrucción de propiedad de infraestructura. En Estados Unidos, a la gente primordialmente, y yo que vivía ya casi 10 años, a la gente le importa el billete, la familia, el modelo del carro, el barrio donde vivan, la inversión, el dinero, la protección del país, America First, que por eso Donald Trump ganó esas elecciones porque le vendió al pueblo la idea de que él iba a luchar por los intereses del país. Pero sí, se usa mucha propaganda, para convencer a los ucranianos que ahora están bajo este peligro de los drones de Rusia, de querer aceptar esta situación. Como el tema, por ejemplo, el tema de los cereales que dicen que como Rusia evita la salida de cereal de Ucrania, esto va a crear una hambruna mundial. Miren, hoy vi un GIF en el que se muestra que muy pronto el planeta Tierra va a tener 8.000 millones de habitantes y que ahora que va a haber tanta población y con el problema de que Putin no permite la salida de los granos de Ucrania, que esto va a causar un desastre, una hambruna mundial. Pero al mismo tiempo, miren la gráfica que les voy a mostrar, donde queda demostrado que Ucrania no es de los países más productores de trigo de todo el mundo. Apenas produce el 3.1% y aún así culpan a Vladimir Putin de ser el culpable de esta hambruna que viene en proceso. Ahora, sobre el tema de si está en capacidad Zelensky de llegar a Crimea. Hombre, esto también es debatible. Esto es debatible puesto que ahora las tropas de Ucrania, como alguien lo acaba de decir en el canal, están atoradas en la parte occidental del río Dnieper. Allá están atoradas las tropas. No he visto ningún movimiento de las tropas de Zelensky de tratar de cruzar el río Dnieper hasta el día de hoy. Lo que sí hemos visto en el día de hoy es cómo parte de estas tropas que estaban en la parte derecha del río Dnieper han subido hacia Donetsk y se han apoderado de varias poblaciones en Donetsk. Y esto se podría decir que es una estrategia de parte de Rusia.
Mira, el tema de cuántos murieron desde el 2014 en Ucrania, se dice que más de 14.000. Pero mire, sobre ese tema hay cifras, hay documentación, pero a muchos no les importa esas cifras. Al contrario, quieren tallar, quieren apretar a los youtubers que muestran información sobre la guerra de Ucrania. A nosotros que no estamos no tenemos esa posibilidad de estar en el terreno, que ni siquiera periodistas de plataformas informativas con altos presupuestos han podido estar en todos los teatros de estos combates. Se nos exige las fuentes de todo lo que nosotros decimos. Pero cuando alguien ingresa a hablar, a documentar lo que ocurrió en Donbass, estos 14.000 muertos, ahí sí no actúan de la misma manera. Siempre por caras ganan ellos y también por sello. El hecho es que en una situación de conflicto, de algo que podría ser un conflicto que nos pueda llevar a una WW3, tenemos el deber, los youtubers, de tratar de ingresar a ese mundo de la noticia de la guerra de Ucrania de alguna manera o de otra. Y si yo digo que en determinado combate hubo 27.245 personas heridas, hombre, sí, es un comienzo de la noticia que se puede documentar posteriormente revisando los informes de los hospitales, los informes de investigación forense, pero no es algo tan estricto como lo quieren hacer ver. El tema de Ucrania, mientras estamos dialogando, está ocurriendo. Bueno, tenemos el tema de los HIMARS, que últimamente no se ha visto despliegue de HIMARS de parte de las tropas ucranianas. Tampoco han vuelto a hacer intentos de ingresar a Crimea. A pesar de que si ustedes ven en ese mapa que les acabo de mostrar, la distancia realmente no es mucha. No han habido intentos. Miren, sobre el tema de la información, miren esta gráfica. Por ejemplo, el presupuesto que Estados Unidos invierte en armas es de, miren, 19 mil millones, 819 mil millones comparado con Rusia, 65.900 millones. Y aún dicen que Rusia es una amenaza para los Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos sí tiene derecho a hacer esa gran inversión? ¿Por qué Israel tiene derecho a tener armas nucleares y por qué Irán no? Este tema de Occidente como el hegemón, este tema de Occidente como el rector del mundo está ya viniéndose al piso. Lo hemos visto como los BRICS están creciendo, este grupo de los BRICS, porque se podría decir que el G20 menos el G7 es igual al BRICS. Esta guerra en Ucrania ha sido el comienzo en firme del multipolarismo y eso lo vamos a ver ahora en esta reunión del G20 en Bali, en Indonesia, y eso lo estamos viendo a diario, cómo ya a Estados Unidos no se ve como el país que a todo el mundo le ayudaba, como lo quiso hacer ver JF Kennedy con la Alianza para el Progreso. Ahora Estados Unidos escasamente puede solucionar sus problemas y Estados Unidos aún así continúa metiéndose en los asuntos de todo el mundo. Estados Unidos quiere estar en todas partes. Estados Unidos quiere tener bases militares en todos los países. Estados Unidos quiere sancionar a quienes no están de acuerdo con su directriz. Y esto que estamos viendo en Ucrania es precisamente por culpa de esta política, no solamente de este gobierno, sino de gobiernos anteriores. Acuérdense en la época de Bush, que él era el que quería que Ucrania ingresase a la OTAN. Es que el mismo Zelensky, copy and paste, aún luego del comienzo de la guerra, quiso insistir en el tema de la OTAN y ahora ya eso no tiene reversa porque ya no es Zelensky quien va a determinar el fin de esta guerra, sino los intereses de estas potencias como los Estados Unidos. Miren
eso que está haciendo la OTAN y Estados Unidos, como tiene a la población de Ucrania. ¿A ustedes les parece esto justo? Mientras los ciudadanos en Washington, D.C., en New York, allá en Central Park y en Miami y en California están con sus celulares de alta gama. Miren cómo están los habitantes allá en Kiev y les parece normal y quieren que siga la guerra, porque miren, estas personas que vemos en pantalla, ellos crean y confían en que estar de acuerdo con esta guerra les va a proporcionar esa libertad tan anhelada. Hoy vi un video que no se puede mostrar por acá de rusos marchando a favor de la guerra porque quieren hacer ver de que Putin está solo y que solamente él quiere continuar esta confrontación. Dice Aníbal, como siempre, que Rusia hasta ahora, como dice Ripper, digámosle al amigo que acaba de emitir este concepto que nos muestre su documentación, sus fuentes, porque decir que Rusia está perdiendo o decir que Occidente está ganando es un campo tan amplio que ahí sí documentar ese concepto es bastante complicado, pero nos toca, y eso lo hacen los periodistas cuando están transmitiendo un partido de fútbol que sí, que están ganando los unos que los otros, y en el último segundo gana el equipo que tenía menos favoritismo. En la guerra es imposible predecir quién va a ganar. Una forma de decir quién va a perder es el que saque la toalla, el que saque la bandera blanca o tire la toalla. Es una forma de perder una guerra. Otra es cuando ya se prolonga tanto el dolor que uno de los dos tiene que escapar, como Estados Unidos escapó de Afganistán, como también de Vietnam, cuando ya fue tan sangrienta la situación y se prolongó por tanto tiempo. Porque ahora están hablando de unos cuantos litros de sangre que se están perdiendo en Ucrania, pero cuando ya se hable de metros cúbicos, como el caudal que hay al interior de esta represa de Kakhovka, porque la sangre también se mide en litros y en Ucrania hay 44 millones de habitantes. Cuando ese caudal de color rojo de este líquido sea tan grande la cantidad, ya finalmente se va a tocar el cese al fuego. Por ahora, Ucrania es un campo de prácticas de todo tipo de armas, donde los fabricantes de armas están felices enviando y facturando a su gusto estos elementos, porque si un país de la OTAN compra X cantidad de armas, no necesariamente les van a dar los mejores precios, sino que hay intermediarios de todo nivel que son los que se benefician de esta guerra. Hoy en día, decir que Zelensky está ganando la guerra, yo pienso que es un error y es una noticia falsa. Cuando Zelensky tenga control de poder decir que él puede ingresar a estas regiones anexadas como Pedro por su casa, ahí sí le vamos a creer. Pero mientras tanto, se dedica al tema de la fabricación de banderas. No es chiste, es una realidad. Ya la ganó. Sí, los comentarios van un poco más rápido, pero vamos a tratar de leerlos. Zelensky dice, Casino está ganando la guerra y eso es un hecho. Zelensky está ganando la guerra y si está ganando la guerra, ¿por qué ahora en Donetsk le han retomado 4 o 5 poblaciones? ¿Y por qué no ha sido capaz de atravesar el río Dnieper? ¿Y por qué no ha sido capaz de retomar Crimea? Esta guerra que dicen que la inició Rusia, eso no es una noticia real. Se le llenó la copa a Rusia porque precisamente, y voy a responder a esta pregunta concretamente, las repúblicas de Donetsk y de Lugansk, viendo que el año pasado continuaban las fuerzas de Zelensky atacando sus regiones y atacando sus habitantes, le solicitaron a Rusia que las reconociera. Y una vez que la reconoció Rusia, estuvo de acuerdo la Federación Rusa en proteger a los habitantes de estas dos repúblicas autoproclamadas
y fue esto lo que dio inicio al ingreso de Putin a Ucrania, que quieren decir que fue una invasión, que quieren decir que entraron atacando sin que les hubieran hecho nada, y eso no es cierto. Y documentación sobre esto que acabo de decir, existe cantidad, amigos del canal, no es un invento mío. Ahora, dicen que Zelensky es judío, pero el hecho de ser judío no significa que él no tenga nexos con neonazis en su país. ¿O quién de ustedes tiene pruebas para decir lo contrario? Que me digan, Santiago, sin lugar a duda, Zelensky no tiene nexos con los neonazis de su país. Igual, yo entiendo de que es difícil tener este tipo de fuentes, fuentes contundentes. Judío sionista, como dice Juan José, que qué bueno que les expliques a Juan, a los del canal, a los amigos, qué quieres decir con sionista y cuál es la diferencia entre sionista y, y cuál es el otro. Bueno, hay dos términos muy parecidos, pero sí es cierto que Zelensky, como es judío en Estados Unidos, creen que él es un hombre justo, un hombre intachable, pero no averiguan porque no les queda el tiempo, no tienen tiempo o no lo desean averiguar los nexos que tiene Zelensky con sus Fuerzas Armadas. El componente de las Fuerzas Armadas en Ucrania, ¿quién de ustedes puede explicarnos qué componente es de fuerzas neonazis o fuerzas a favor de Estados Unidos? Es, eso jamás, esa información jamás nos la van a dar, no nos van a decir la verdad. Zelensky es un pecador como tú. Sí, somos pecadores. De pronto que Aníbal no ha cometido ningún pecado, pero sí, a raíz del comentario de Aníbal, miren, es cierto, en estos canales hay un grupo de hombres y mujeres como Aníbal que son intachables y el mundo gira alrededor de ellos. El mundo gira alrededor de ellos y solamente ellos son emisarios de la verdad. Lo que decía mi difunto padre, redentores del mundo, portadores de la verdad. Sí, es cierto, youtuber. Están atascados o atorados las fuerzas de Ucrania al lado occidental del río Dnieper. Y esto es un dato preciso y exacto. Zelensky no ha controlado la región que llaman Oblast de Gerson. No es cierto. Zelensky tiene control de parte de la ciudad de Gerson, no de toda la región, que ese es el vicio que tiene Zelensky, que él sí puede emitir este tipo de información y nadie lo cuestiona. Eso que acabas de decir, Juan, me llamó la atención, abrir la mente. Es que es difícil abrir la mente. Yo cuando inicié a hacer este tipo de trabajo me quedaba muy complicado, pero cuando tú te inicias a hacer este tipo de trabajo, sobre todo para que ustedes le digan a sus hijos, familiares, la práctica diaria le va haciendo a uno quitar el miedo a pesar de comentarios adversos, le ayuda a uno a ejercitar la mente para hilar caos y generar otro tipo de situaciones, muy cierto. Putin solo es un, bueno, Putin no es de la élite, se la llama sombreros blancos. Sombreros blancos, ¿qué significa, Juan José? ¿Qué quieres decir con sombreros blancos? Muy bueno que toda información nueva que llegue al canal, ustedes amigos también la expliquen bien para que toda la audiencia entienda. Lo que dice Jorge es interesante, porque hasta ahora tanto Estados Unidos como la OTAN y la Unión Europea y el mismo Zelensky quieren continuar la guerra. Ellos ven hacia un lado todos los muertos y todas las pérdidas, pero hay algo, hay una columna vertebral que maneja este asunto que no permite desviación de esa normatividad, lo que llaman el mundo de las normas. Y la norma dice de que no se puede permitir a ningún país como Rusia que ingrese a otro país a tratar de tomar control, sea que entre a defender o no. Santiago sea judío, Putin no tiene derecho, es cuestión de tiempo.
Miren, cuando hay una confrontación de guerra, como lo que estamos viendo en los últimos 9 meses, siempre van a haber heridos, muertos y pérdida de infraestructura. No ha existido guerra alguna en toda la historia de las guerras donde no hayan habido muertos y heridos. Y claro que Ucrania culpa a los muertos causados por Rusia y viceversa, pero esto es desviación del patrón de la directriz de la guerra, que es vivir minuto a minuto, proseguir hacia adelante, como decía mi abuelo, tumbando, capando y echando sal. Esta es la vida, mi hijito, como le decía él a mi padre, mi abuelo. Esa es la vida y esa es la guerra. Y todo en la guerra es permitido. Por mucha directiva y normativa que haya en las instituciones, que la ONU, que las Naciones Unidas, que la OEA, que Ginebra. Miren, en la guerra, cuando usted está arrinconado y lo van a matar, usted no piensa en estas normas ni en estas reglas de juego, usted piensa en defender su vida o en defender su país. Y lo que estamos viendo en Ucrania con el ingreso de tantos países a combatir a Rusia, precisamente, ¿qué más desviación de la normatividad es? ¿Qué más desviación que países miembros de la OTAN ingresan a Ucrania sabiendo que Ucrania no es un país miembro de la organización? Y eso es aceptado por Occidente, como decía Pompeo, que hay que mentir, que hay que alterar la normatividad con el ánimo de ganar, cuando él trabajaba para la Central de Inteligencia. Un hombre graduado en la Academia Militar de West Point, Mike Pompeo, y que quiere ser presidente de los Estados Unidos, opinó de esa manera. Qué pena con usted de se me llama la y quien no admita el tema de que esto continúa siendo un operativo especial es porque no quiere ver la realidad, porque Rusia sí está en capacidad de haber creado más daño y de haber tomado más control en Ucrania. La gente se pregunta, ¿por qué cuando Ucrania trató de atacar posiciones de Crimea, hubo esa respuesta tan contundente de parte de Rusia contra la infraestructura energética en Kiev? ¿Y por qué ahora que ingresaron a Gerson estas tropas ucranianas no ha habido la misma respuesta? Yo pienso que la llegada de las tropas de Ucrania a la ciudad de Gerson, ellos no llegaron atacando, ellos no llegaron agrediendo a los rusos. Fueron los rusos que desde octubre empezaron a avanzar hacia el oriente del río Dnieper. Tomaron esa decisión. Fue una retirada que Occidente quiere decir que es una retirada vergonzosa, pero para los rusos fue una retirada táctica, inclusive aprobada por los más altos mandos militares en Rusia, incluyendo a Ramzan, incluyendo al general Surovidike y otros altos mandos como Shoigu, que estuvieron de acuerdo en ese repliegue. Y no ha habido ningún discurso de parte de Putin en el que él haya tenido que salir a darle disculpas a los ucranianos o a los rusos o a sus aliados, puesto que en los ejércitos se tienen estrategias clasificadas y no va Putin a decirle a Zelensky por qué está haciendo las cosas y qué va a hacer. Es un misterio para el mundo occidental el proceder de Rusia. Y si catalogan a Rusia, como decía alguien al inicio del canal, si catalogan a Rusia como un país perdedor porque llegó a puertas de Kiev y no lo logró, porque ha tenido que retirarse en varias ocasiones, esto es cuestionable, como vuelvo y repitamos el mismo tema de la documentación, porque no sabemos exactamente cuáles son las reglas de juego, de cómo se la está jugando militarmente Rusia
en este ingreso a Ucrania. Lo que sí es cierto es que con el hecho de haber ingresado Rusia a Ucrania, demostró que tenía intereses en retomar territorio de la época de la Unión Soviética, interés en proteger realmente a estos habitantes de estas repúblicas que pidieron ayuda, interés de quitarse ese dolor de cabeza de encima por siempre de tener estos neonazis allá armados hasta los dientes en Ucrania, o interés en buscar esa estrategia que de una vez por todas defina para siempre que la OTAN no va a intentar ingresar a Ucrania o continuar escalando en el sentido de dar ingreso a más países a su organización. Miren que el tema de Finlandia y Suecia todavía no se ha definido. Miren que el tema de los granos está en veremos, es un tema, es un acuerdo mediocre, no han habido condiciones para negociar de parte de Zelensky. Zelensky es el hombre que continúa con el ánimo de no negociar hasta que caiga el último de sus habitantes. Que tiene, Santiago dice, mi pequeño hijo, que te vayas a dormir en las camas que tengo atrás. No, estos fondos, amigos del canal, yo los uso también para recrear el escenario del diálogo que tengo con ustedes, porque ustedes me están viendo, pero yo aquí estoy solo y esta es mi compañía, es un fondo subliminal, llamémoslo así. Los BRICS, sí, los BRICS están marcando la parada ahora, ahí está Brasil, está India, está Rusia. Como les decía anteriormente, Carlos, G20 menos G7 igual a los BRICS. Sobre el tema de robar territorio, Rusia no está robando territorio. Rusia está llegando a proteger habitantes de un territorio donde eran golpeados. Porque una cosa es el territorio y otra cosa es el territorio más sus habitantes. Esta unión genera lo que se llama la soberanía regional o la soberanía de un país. Rusia llegó a proteger la soberanía de estas regiones. Mire, si no hubiese llegado Rusia, los ataques eran tan fuertes gracias Juan, contra estas regiones, eran tan fuertes que no les permitían hablar su lengua, el ruso, que era el idioma que más se hablaba en Ucrania. Les quitaban los libros, no les permitían usar su moneda. Eso sí, es bueno que lo documentemos, esa discriminación tan fuerte que existía. Miren, Ucrania fue la que incumplió el acuerdo de Minsk. O sea que hacer otra negociación con Ucrania es debatible, puesto que no fue Rusia, sino Ucrania quienes incumplieron. No fue Rusia, sino Estados Unidos, en la época de Baker, quienes le incumplieron cuando empezaron a moverse hacia el oriente. El territorio que dicen que es legalmente de Ucrania. ¿Por qué Rusia ingresó a Ucrania? Lo que pasa es que en el contexto, la OTAN demostró en los últimos años ese afán de llegar hasta la sala, hasta la cocina de la casa de Putin allá en Moscú. Entonces, ante esta amenaza, Rusia se tuvo que defender, como ocurre en cualquier campo, sea comercial o industrial, una defensa, porque si Rusia no hace eso, la OTAN se le hubiera metido ya a la frontera de Rusia. Y sobre eso hay bastante documentación. Casino dice que nunca se prohibió el ruso. Pues Casino dice que nunca se prohibió el ruso. Lo invito, Casino, a que ingrese a diferentes portales, por ejemplo, en Twitter, para que vea cómo están tratando a los habitantes que se quedaron en Gerson. Los están investigando. Habitantes que tienen hijos que ya les estaban enseñando en ruso, les destruyen todos estos libros. A los profesores también los encarcelan. Esto está ocurriendo en el día de hoy. Los golpean, los torturan, pero dígame qué canal de Occidente va a mostrar esta documentación de lo que está ocurriendo en Gerson en el día de hoy.
esta guerra entre Rusia y la OTAN, entre Rusia y los Estados Unidos, podría nuevamente escalar. El asunto de lo que ocurrió en Gerson, pienso yo, representa un nivel alto de peligrosidad, como el ataque al puente de Crimea, como el ataque con drones a territorio de Crimea. Y es una noticia en proceso y todavía no se ha visto otra respuesta contundente de parte de Moscú, fuera de enviar tropas rusas que se pasaron al lado derecho del río, las enviaron hacia Donetsk. Ahora, esta estrategia no la esperaba Zelensky. Mientras están celebrando allá en la ciudad de Gerson, los rusos tomaron control, creo que de 4 o 5 poblaciones. Loma de Fraile, dile a tu hijo que más tarde voy a dormir en la cama de la de abajo porque de la de arriba me da miedo caerme. ¿Es verdadero que el régimen de Kiev emitió un decreto que solo se hablara ucraniano en el Donbass? Hombre, esto es cierto. Desde el 2014 a 8 años se insistió en que estos habitantes no tenían el derecho a hablar en el idioma ruso. Esto sí es cierto. Mal analista Lai Santiago Villegas, José Almonte. Mira, no estamos analizando, estamos dialogando. Yo tampoco me considero un portador de la verdad, simplemente yo tengo el mismo derecho que ustedes a ver y a interpretar. Mi interpretación a veces puede ser una interpretación válida. Mi interpretación de pronto al tiempo resulta que sí ocurre lo que yo digo, pero prefiero disertar a convertirme en un hombre ignorante del todo, que no cuestiono las cosas. Y así como cuestiono lo que está pasando en Ucrania, con la misma energía y deseo, pues cuestiono lo que ocurre en mi país, que todavía no he empezado a hacer videos sobre Colombia, pero que sí los voy a hacer. Es un método, como les digo a ustedes, es un método de práctica diaria sobre determinado tema. En el caso específico de esta temporada, estamos haciéndolo con Ucrania. Y que yo sepa, todavía no ha acabado el conflicto en Ucrania, o sea que todavía creo que tengo el mismo derecho, tengo derecho a seguir hablando sobre el mismo tema, por mucho que algunos me quieren desviarme del algoritmo de YouTube, que estaría feliz de tirarme al fondo del abismo. ¿Usted cree que Zelensky se encuentra en Kiev? Mire, realmente Zelensky continúa siendo lo que siempre ha sido, dramaturgo, actor. Es un hombre que le gusta la propaganda y le gusta venderse a través de los medios. ¿Qué importa si está en el búnker o no está? Cuando él necesita estar, él aparece. Me imagino que hay inversiones millonarias en dólares para proteger su vida, cordones de seguridad, y también podría considerarse que Zelensky es una de las líneas rojas, como podría decirse lo mismo de Guaidó en Venezuela, el intocable, que la gente me pregunta, ¿y cómo Guaidó, a pesar de todo, Maduro no lo ha sacado? ¿Qué le pasa a Maduro? No, yo creo que Guaidó es una de esas líneas rojas, porque a pesar de todo, a alto nivel, altas esferas, hay diálogos entre Rusia, Estados Unidos y el gobierno de Venezuela, que no nos dicen a nosotros, porque a nosotros los habitantes, los invisibles, no nos dicen todo lo que está ocurriendo. Va a ser muy difícil que Ucrania tome Crimea. Claro, pero Zelensky, como continúa vendiendo la idea de que la única manera de terminar la guerra es tomando control hasta de Crimea, entonces vamos a permitir que este hombre colapse el planeta. Todavía no han empezado a sentir la temperatura tan fría en Ucrania ni en Europa. Y ahí es cuando vamos a empezar a escuchar las quejas, la gente llorando, la gente sufriendo, porque no es lo mismo uno estar con hambre en un clima como el de Medellín, de 21 grados centígrados, que estar con hambre allá en una esquina en Ucrania a temperatura bajo cero. Es increíble cómo muchos presidentes en el planeta Tierra no estudiaron para ser presidentes, sino que algunos son ingenieros, algunos son cantantes, actores. Sí,
Yo soy consciente del tema de que muchos canales de YouTube que están escalando a pasos agigantados lo hacen por ese elemento del morbo, porque se afanan en mostrar esa noticia caliente donde hay derramamiento de sangre. Pero la intención de mi canal es otra, es la de contextualizar a nivel mundial lo que está ocurriendo para ver si de pronto líderes de otros países pueden hacer presión para que se modifique el estado actual de la guerra, o si el problema el tema económico macro y el tema de la recesión y la inflación pueden obligar también a estos países a que tomen, porque mire, a que tomen decisiones, porque cuando la bolsa de Wall Street en Estados Unidos sufre y consecutivamente, claro que ellos hacen presión allá en la Casa Blanca y en el Congreso de los Estados Unidos. De eso se trata la política. La política no es solamente un emisario que dice qué se hace, sino que hay una cantidad de hilos que se entrecruzan y algunos se unen y algunos se rompen. Hoy en día no es asunto de Zelensky acabar con la guerra, ni es asunto de Rusia. Decir que mañana ya Putin da la orden de que se replieguen. ¿Ustedes se imaginan cuando Putin dé la orden de que se replieguen con todo lo que ha ocurrido últimamente? ¿Cómo será la presión de parte de los halcones en su país que no van a permitir? No van a permitir que él tome esa decisión de súbito. Y la única forma en que los rusos van a aceptar que la federación se repliegue de Ucrania es mostrando triunfos contundentes y ya pues planteando una negociación, porque en la guerra se trabaja de una forma muy simple. En la guerra se trabaja de esta manera. Se busca un control grande de un territorio o de una situación para luego negociar parte de la misma, como cuando tú tocas un acordeón que lo abres y lo cierras. Pero si esa toma no es tan grande para negociar, ¿qué hacen? El mero hueso, como se dice, y de eso no se trata. Y es lo que está haciendo Rusia, avanzando lo que más pueda, como se pueda, con todas las variables que existen, sin hacer uso de armamento que se va a usar en época de guerra. Y quienes que están en el canal me pueden garantizar y comprobar que Rusia está en una guerra, yo agacho la cabeza. Esto no es ninguna guerra. Esto es una semi-movilización que inclusive todavía va muy por la mitad. Porque donde esto fuese una guerra, no estaría yo en este momento aquí hablándoles a ustedes ni ustedes participando. Siguen subiendo los precios del petróleo. Aquí en Colombia empezó a bajar el dólar, ya está como en 4.8, debido a que se dice que en Estados Unidos está empezando a bajar un poco la inflación. Eso hay que decirlo. Rusia avanzando de espaldas, dice José Ramos, ja, ja, ja. Pero qué toma grande tiene Rusia, nada más de agua. Esto no es guerra. Los ignorantes son los que opinan que están ganando los ucronazis. Estamos adivinando, dice Edwin. Estamos dialogando, dice Santiago. Estamos ejercitando el famoso método socrático, que es lo máximo a nivel mundial en el tema de la argumentación. Porque si ustedes analizan, desde que iniciamos el día de hoy hasta ahora, se han generado argumentos que no teníamos en cuenta y los que vienen en camino. Creo que Gerson va a quedar dividido en dos y la parte del este será la de Rusia. Mira el comentario de Monique, qué interesante Monique Brown, porque es precisamente lo que acabo de decir. Putin trata de controlar lo más que pueda para luego plantear una negociación. Es posible, es muy posible que en una negociación ya Putin se quede con el lado derecho. Y eso se trata la guerra. Y eso se trata un cordón de seguridad, en el que se amplía esta cantidad de pie de fuerza para luego empezar a reducir y enviar a otros sectores, pero inicialmente se muestra más cantidad. Como decía mi padre, que cuando tenga uno hambre hay que erutar
para que el prójimo de pronto no goce de ese estado de miseria, porque yo considero que el hambre es un estado de miseria, como estar herido y tirado, estar desangrado y sin quien le ayude a uno, estar desangrándose sin quien le ayude a uno con temperaturas bajo cero. Esto es lo que la gente tiene que pensar en el mundo, en Ucrania, sobre todo aquellos que mandan dinero y más dinero. Allá, las tropas son las que van a sufrir en unas trincheras mal hechas, improvisadas. Y Ucrania, la posición de Zelensky es que la ha convertido en una bomba de tiempo, una amenaza constante con la planta nuclear de Zaporilla, con la planta hidroeléctrica de Kakhovka, que ya creo yo que están empezando los rusos a que vaya saliendo más flujo de agua, que baje el nivel, pero esto perjudicaría también a el enfriamiento de la planta de Zaporilla. Acuérdense que también de esto depende un canal de irrigación para toda Crimea y que Rusia no va a permitir que se vuelva a quedar Crimea sin agua, que fue en la época de Zelensky, que todos estos habitantes estaban sin agua y él nunca tomó la decisión de darle agua al sediento. Cuando no tenían saliva en sus bocas, él allá se jactaba de tomar frascos y jarras de agua. Miguel Trolli bloqueado. Ucrania ahora es más fuerte gracias a Zelensky. Pues yo no le veo casino el heroísmo a Zelensky, quien tiene a gran parte de la población refugiada en otros países de Europa, quien tiene la economía de Europa jodida, que los europeos le han copiado a los Estados Unidos y los han dejado tirados, como se dice en el argot de mi tierra. Yo no veo ningún heroísmo. Enfrentarse a un país poderoso con la ayuda de 40 más países, permitir que ingresen a su país mercenarios, permitir que armas que les envían terminen en el comercio, el mercado negro. Eso, dices tú que eso es considerar a Zelensky un héroe. Yo no entiendo. Lo que sí es cierto es que un componente de Ucrania, desde esa época del 2003, está a favor de Rusia. ¿Cuántos y quiénes son? Pero sí existieron en la época del Euromaidán, Yanukovych, que lo hicieron desertar, era un presidente prorruso que hacía negocios con Rusia y que negociaba a favor de los habitantes, que cuando hubo, por ejemplo, las elecciones de Zelensky, ustedes se acuerdan, el 2019, estos habitantes en estas zonas, la mayoría de los que votaron en estas repúblicas, en el Donbass, estaban a favor del lado contrario a Zelensky. Zelensky recibió todo el apoyo de los Estados Unidos, como el golpe del 2014 fue con apoyo de Estados Unidos. Claro que cualquiera que diga esto en canales occidentales puede perder su puesto, lo pueden desmonetizar, lo pueden denunciar, aislar, pero paso a paso hay que hablarle suave al algoritmo. Estamos tratando de penetrar el algoritmo para que se nos permita hablar la verdad de una forma que no nos bloquee el canal del todo. Porque en parte a uno lo bloquean de otras maneras, no enviando las notificaciones a la gente, lo aíslan de cierto modo o le dicen a usted, no, tranquilo, lo vamos a desmonetizar por unos días, pero ya espere que vuelven a abrirle la posibilidad al canal, ya quién va a ver el video. La desgracia del mundo son culpa de Rusia, de Putin, no de Zelensky, dice Casino. Casino, hermano, aclárenos un poquito más, amplíenos la palabra. Mire, amigos, lo que está ocurriendo en Ucrania es algo peligroso y creímos que se iba a acabar en pocos días. Ya vamos para 9 meses, el próximo 24 de noviembre. Dígame algo positivo que haya generado esta guerra. Algo positivo para los pobladores del mundo, no para el lado contrario que son los fabricantes de armas. ¿Cuántos habitantes han muerto en Ucrania por culpa del inicio
de querer la OTAN, convertir a Ucrania en un país de facto miembro de la OTAN. ¿Y quién está culpando a la OTAN en este momento? Que la OTAN era una organización de defensa. ¿A quién está defendiendo la OTAN? ¿Y quién de la OTAN iniciaría el artículo 5? Nada en concreto. Por ahora, de aquí en adelante, estamos a 12, a 13 de noviembre, viene frío, sin lugar a dudas. Viene altos precios de la energía, también algo que no necesita, ¿cómo es? Link. Y viene más muertos y más refugiados que no se sabe para dónde se van a ir de parte de Ucrania. Decir que Zelensky está ganando la guerra ahora, yo no me atrevería a decirlo. Lo que sí veo que está ocurriendo es que Rusia, la estrategia del día de hoy es tomar más fuerza, enviar estas tropas que se vinieron del occidente al oriente, enviarlas a Donetsk, a esa zona de Donbass, fortalecer el lado derecho del río Dnipro, con el ánimo de que si de pronto se atreven estos soldados de Ucrania a atravesar nadando el río, pues ahí no se les va a permitir ese ingreso. Evitar que Zelensky cometa un atropello contra esta planta hidroeléctrica, esta represa. Proteger a Crimea hasta los dientes y contemplar, debido a que Rusia tiene acceso a ese espacio aéreo, no dejar en el olvido volver a Gerson, como también los rusos continúan contemplando el tema de Odessa, porque ese acceso al Mar Negro fundamentalmente es de vital importancia para la protección de Crimea, para la protección del agua que va hacia Crimea desde el Oblast de Gerson. Yo creo que habían dicho que los rusos iban a llegar simplemente a descansar y a traer más suministros. No, miren lo que ocurrió hoy. Eso sí no lo muestra el mundo occidental. Ese triunfo ruso hoy en Donetsk que ocurrió, es cierto, amigo del canal. Dice, los antirrusos de este chat no dan información, solo son opinólogos, sin ningún dato comprobable. Sí, exactamente lo que vengo diciendo desde el principio. La gente pide documentación porque lo están haciendo desde mucho tiempo atrás, cuando decían que en la televisión los rusos eran los malos. ¿Ustedes saben cuántas toneladas de dólares se han invertido en generar una bola de nieve con el tema de la rusofobia? Para eso no se necesita links ni documentación, porque eso es real. A mí me da tristeza ver cómo a los rusos no se les permitía viajar a Europa, porque el cuento era que algunos de ellos podrían ser espías rusos. ¿Cómo les parece? A los ricos en Rusia, que los llaman los oligarcas, les quitaron sus yates, sus propiedades. ¿Y por qué no le quitan los yates y las propiedades a los estadounidenses o a los polacos o a los austriacos? ¿Por qué se quiere vender la idea de que Occidente es el bueno, los democráticos, las peritas en dulce, los transparentes? ¿Por qué se quiere aislar a Rusia, no desde ahora, sino desde hace tanto tiempo? Es por eso que apareció Putin. Es por eso que él hace lo que hace, porque él está defendiendo a su país de precisamente de esta rusofobia apoyada por más de 45.000 millones de dólares que ha enviado a los Estados Unidos. Estados Unidos no ha enviado este dinero solamente para apoyar a Ucrania, para que recobre su territorio. Falso, ha enviado todo este dinero es para generar el colapso de Rusia. Yo pregunto, ¿cuánto dinero necesita enviar Estados Unidos a Ucrania para realmente acabar con Rusia? ¿Sabe acaso, tiene esa cifra el Pentágono, los habitantes de los Estados Unidos? Porque aún si se llega a un arreglo en Estados Unidos, jamás van a cambiar ese chip de estar en contra de Rusia diciendo que están en contra del comunismo. Porque en Estados Unidos jamás van a cambiar ese chip para quitarle las sanciones a Venezuela. Nunca va a ocurrir eso.
porque dicen, ahora el tema, la disculpa de Estados Unidos para no quitar sanciones, es que tienen que haber elecciones libres en Venezuela para que Guaidó sea el presidente. Ahí sí, le van a quitar sanciones cuando la oposición controle ese país y entregue sus riquezas. Entonces, son unas situaciones sin salida, carentes de toda ética, y quienes no quieren escuchar todos los argumentos, simplemente se basan en pocos argumentos como son el de que nadie puede entrar a otro país ajeno, como Pedro por su casa, en el que nadie puede exigir que acepten a un país extranjero a que tome parte y control o que anexe regiones, y que un país extranjero no puede obligar a que la población de otro país hable el idioma que se habla, por ejemplo, en Rusia, pero desatienden el pasado, desatienden la misma composición étnica y cultural que hay en Ucrania. Y por encima de todo, Estados Unidos, como de costumbre, vende un solo paquete, que Ucrania es un país homogéneo en todos los aspectos y que, por lo tanto, lo que está haciendo Rusia en este momento no se puede permitir, porque donde triunfe Putin lo va a hacer en otro país europeo. Y créanme que si ustedes revisan los videos de todos los youtubers desde el principio de la guerra, bombardean los mismos temas y lo mismo y lo mismo, y los únicos canales que están triunfando en la temporada de la guerra son los que pulgada a pulgada muestran cuántos dedos perdió el uno, a quién descabezaron, cuántas cuadras en un pueblo se apoderaron los rusos o los ucranianos. Eso sí generan 500,000, 1,000,000 de visualizaciones, sin hablar de la verdad histórica. Te quiero, Chago, es la buena. Alex, muchas gracias. ¿Cómo es eso, Gutiérrez? Esto no es Ortiz. Amigos, me despido para hacerles otro videito y muchas gracias por su participación y tantos nuevos suscriptores.